Buen día, bienvenidos a Tijuana en el tiempo. Uno de los muchos monumentos desconocidos de Tijuana que llegaron a ser un punto de referencia muy importante para los tijuanenses de los años 50, 60 y 70, sobre todo para aquellos que vivían en la Colonia Libertad, en la del Río, en la Postal, en la Ruiz Cortines, en la Cuauhtémoc y otras. Fue el desaparecido Monumento a la Madre de Tijuana. A inicios de marzo de 1956, el señor Elías Gutiérrez, quien fungía como presidente del Comité Pro Monumento a la Madre, recibe la orden de empezar con la construcción del obelisco en honor a la mamá tijuanense, una obra que se construyó a iniciativa de la señora Carlota Sosa y Silva de Maldonado. El costo de la edificación nunca fue publicado. Lo que sí es comprobable es que decenas de tijuanenses cooperaron para la obra y todo se hizo mediante el Comité Pro Monumento antes mencionado. El monumento a la madre fue construido sobre una glorieta ubicada en la intersección de las calzadas Reforma y Cuauhtémoc, junto al río Tijuana. En ese lugar se construyó como base una escalinata redonda de piedras y cemento de 18 metros de diámetro. En el centro de la misma descansaba un obelisco, una columna de 4,5 metros de alto, en color blanco, rematada por una escultura de bronce que representaba en tamaño natural a una madre de familia, con su pequeño hijo en los brazos. Sobre la columna se le incrustó un medallón de bronce de forma oval de 1 metro de altura por 75 centímetros de ancho, donde se podía ver el dibujo de una madre con su hijo en los brazos, muy parecido al símbolo del IMSS. Abajo se le adornó con algunas rosas y más abajo se escribió la frase "Madre, símbolo de la patria". Además, en la columna también se colocó una placa conmemorativa donde se podía leer la fecha de inauguración, una frase a la madre, los nombres de los políticos que gobernaban en la región en dicha época y, por supuesto, el nombre de la señora Silva de Maldonado y el del presidente del Comité Pro Monumento. Todos los trabajos de la obra quedaron a cargo del gobierno local de Gustavo Aubanel Vallejo. Por su parte, la placa, el medallón y el monumento fueron hechos en la Herrería y Fundición Gamboa. La estatua fue diseñada por el popular artista y escultor Eduardo Corella, mismo que muchos años antes había hecho la obra del Pelotari, quien aún existe frente a la puerta de entrada al Hayalay. Por lo pequeño de la estatuilla, causaba la burla de muchos tijuanenses. Con todo listo, el monumento a la madre tijuanense fue inaugurado el 10 de mayo de 1956 a las 12:30 de la tarde. En aquel momento se realizó un emotivo acto presidido por la señora Carlota Sosa, esposa del entonces gobernador de Baja California, Braulio Maldonado. En el lugar hubo numerosas personas, sobre todo mujeres tijuanenses, quienes tomaron el micrófono para declarar su orgullo de ser madres. También en la inauguración se tocó música, se develó el monumento y se felicitó a las mamás por su día. Para aquellas épocas, al ser una zona solitaria y más por las noches, la glorieta a la madre era un lugar peligroso. Los accidentes eran muy seguidos. Su trasfondo eran negocios de construcción, yonques y lotes baldíos. La glorieta te conectaba directamente al Boulevard Reforma, que en línea recta te llevaba al Monumento a la Bandera y a unos pasos de este, a la Garita de San Isidro. Por muchos años la glorieta y el monumento fueron abandonados por los gobiernos en turno, hasta que en 1965 se le da su primer mantenimiento. En 1968, el Patronato Pro Construcción de la Casa de la Juventud hizo un embellecimiento a la glorieta,
se construyó una pequeña barda de unos 50 centímetros de altura, hecha de mampostería. Arriba de esta se le colocaron unas medias lunas de varilla. También se construyeron dos triángulos con los mismos materiales, uno al este y otro al oeste de la glorieta. Estos fungían como maceteros de unos 15 metros de largo cada uno, donde se plantaron rosales, hierbabuena y palmeras. Además se colocaron 9 lámparas de luz mercurial alrededor de la glorieta, lo que detuvo significativamente los accidentes automovilísticos en el área. Se repavimentó la zona y se introdujo agua para el riego de las jardineras. Todo esto tuvo un costo total de 100,000 pesos. En 1973 se le proporciona un último mantenimiento al monumento y a la glorieta, ya que estaba en marcha la canalización del río Tijuana. El monumento a la madre por poco sobrevive en aquel lugar. Se suscitó un serio debate para que dicha obra no fuera desaparecida. Después de mucho pensarlo, el gobierno en turno decidió destruirlo para dar paso a la modernidad. En 1974, al estar avanzando la urbanización de la zona Río de Tijuana, el Boulevard Reforma fue suprimido y el Boulevard Cuauhtémoc fue ampliado. Con esto, la glorieta a la madre y su monumento también fueron borrados de la historia tijuanense. Cuando se dio inicio a la demolición del monumento y de toda la glorieta, la estatua, la placa y el medallón fueron conservados. Fueron llevados al parque de la colonia Buenavista, donde se colocaron en un montículo hecho de piedras de 1 metro de altura. En las paredes de este se incrustaron la placa y el medallón, y en el remate la estatuilla. Por su parte, en 1975, a unos 100 metros al oeste de lo que fue el monumento a la madre, sería colocado el hoy icónico monumento Cuauhtémoc. En 1976 se dio el reporte de que la placa conmemorativa había desaparecido del lugar. Aunque las autoridades buscaron la pieza, nunca se pudo dar con su paradero. Para 1981 el gobierno local se dio cuenta que la estatua de la madre ya no estaba en el Parque de la Buenavista. Esto provocó un fuerte debate entre el gobierno y los vecinos del lugar. Los primeros decían que el monumento había sido robado por los pandilleros de la zona, y que por tal motivo se había ordenado que la policía actuara con mano dura contra dichos sujetos. Por su parte, los vecinos señalaban que nadie se había robado el monumento, que lo que había pasado era que dicha estatua estaba hecha de yeso y cemento, y que ésta por las lluvias se fue desmoronando hasta su destrucción total. Al final se sabe que la obra fue hecha de bronce, y que estuvo 18 años en la zona del río, y que jamás sufrió algún desperfecto, por lo que la versión del desmoronamiento queda descartada. La obra y su destino nunca se supo. Finalmente, en el año 2019, el montículo donde aún se conservaba el medallón fue removido del Parque de la Buenavista. La figura de bronce también desapareció. Su paradero es incierto. Así es como el mítico y desaparecido monumento a la madre queda para la historia de Tijuana como un vago recuerdo y como una leyenda para las futuras generaciones de tijuanenses. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.